Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Si quieres conocer más sobre temas de desarrollo personal, autoestima, relaciones de pareja, cómo soltar la codependencia, etapas de un proceso de duelo y conocer las decisiones para ser feliz, quédate entonces a escuchar Reconexión con Anayeli. Comenzamos. Hola, buenos días a todos el día de hoy, buen inicio de semana. Y pues bueno, el día de hoy yo feliz de empezar esta semana les dije que este mes íbamos a trabajar toda la parte de papá, ¿no? Es el mes del papá, entonces vamos a trabajar toda la parte del papá. Y como habíamos dicho en programas anteriores, siempre hablamos de la parte de la mamá y la mamá para esto y la mamá para aquello, pero no entendemos que papá también es muy importante. Y el día de hoy tengo un invitado súper especial, la verdad lo voy a presentar. Él es Fabiel Bock, es un buen amigo de Guanajuato, él está allá. Tiene un currículum impresionante, él es abogado, tiene una licenciatura en Derechos Humanos, tiene una licenciatura en Derecho, un máster, perdón, en Derechos Humanos, una licenciatura en Derecho, tiene una licenciatura en Psicología Clínica, tiene una certificación en coaching, tiene una certificación en coaching, programación neurolingüística y sobre todo creo que la parte más importante es papá. Es papá de dos bellas niñas, bueno, una adolescente ya, si no mal recuerdo, y una chiquita de 5 años. Entonces, es papá y bueno, el tema de papás solteros diferencia mamás solteras, no es contra mamás solteras, es diferencia, porque creo que siempre hablamos de las mamás solteras luchonas, de las mamás solteras que hacen, de las mamás solteras, y nos olvidamos un poquito que el día de hoy en la actualidad hay muchos papás solteros. Entonces, bueno, antes que nada, bienvenido, Fabián, muchas gracias por acompañarme, gracias por aceptar la invitación. Anayeli, ¿Cómo estás? Bien, gracias, pues un gusto, ¿me escuchan bien? ¿Todo en orden? Sí. En audio, ok. Anayeli, pues agradecerte la invitación y saludar a todos tus radioescuchas virtuales, enviándoles un fuerte abrazo y saludos desde la ciudad de Las Momias, ahí en Guanajuato capital. No vivo en Guanajuato capital, pero es mi tierra natal, la capital aquí del estado. Saludos a todos, gracias por la invitación. Y bueno, antes que nada, como decía, lo invité por todo el currículum que tiene, porque obviamente hablar de papás solteros pues también es meternos un poquito en la parte de derecho, en la parte de la parte legal, en la cual tienes mucha experiencia, y sobre todo por esta parte en que eres papá soltero. Entonces, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero muchas veces hablamos de esta parte de la mamá soltera y la mamá soltera como lucha y la mamá soltera como es y la pobre mamá soltera, y no hablamos de los papás solteros, de todo el proceso que pasan también ustedes, ¿no? Entonces, me gustaría que me platicaras un poquito cómo vives tú ser papá soltero. Fíjate que la verdad es que yo soy inmensamente feliz con dedicar un tiempo bastante vasto, considero yo, a la crianza, pues ahora de la más pequeña. Mi primogénita ya tiene 20 años, así que pues ya es una chica muy independiente, pero la pequeñita, hablando de ella, yo le dedico pues la mitad casi de mi tiempo. Obviamente, pues es una situación que en la crianza, invertirle ese tiempo de vida,
pues merma muchas otras cosas, ¿no? Definitivamente el trabajo, la economía no es la misma a si me dedicara al 100% a trabajar, por ejemplo. Obviamente, bueno, pues también actividades sociales como papá soltero o como soltero podría estar yo haciendo, ¿no? Y no, los invierto en mi hija. Y eso, pues más que pensar en que estoy perdiendo, la verdad es que estoy ganando mucho porque estoy generando o aportando a la vida de mi hija, pues lo que creo que es necesario para su futuro, ¿no? En cuanto a su personalidad, lo que yo como figura masculina le puedo aportar a su vida, etcétera, ¿no? Obviamente, pues sí, se habla de un contraste entre lo que da mamá y lo que da papá, y todavía antaño y todavía en estos días se presume de que existe como un mayor beneficio por parte de la mamá, y realmente, bueno, ni jurídicamente ni psicológicamente ya se puede establecer una eh, circunstancia más favorable la convivencia de los hijos con mamá, a diferencia de papá. Ahora estamos iguales en todos los aspectos, y eso es como que lo grandioso, ¿no? De poder darnos cuenta que como seres humanos, independientemente del género, le podemos dar a nuestros hijos, pues, vaya, todas las herramientas, las bases de valores, de educación, etcétera, pues que puedan generar ciudadanos a futuro, buenos ciudadanos, ¿no? Al final de cuentas, entre muchas otras Eh, cosas. claro, en esta parte que tú decías ahorita, que creo que es súper importante, el ser iguales, los mismos derechos que tenemos mamás y papás como en la parte individuos, o sea, porque muchas veces ubicamos como mamá, papá, la familia y entonces tenemos los mismos derechos sobre el hijo, pero yo creo que separados también tenemos los mismos derechos el día de hoy, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, definitivamente. Sí, Ok, así. tanto jurídicamente como psicológicamente, como en todos los aspectos, ¿no? ¿Crees que es necesario para tener los mismos derechos llevar una buena relación con el otro papá? O Yo sea, creo con la que, pareja, o bueno, no es pareja ya, pero con la otra parte. ajá, yo creo que sí, yo creo que sí. Al final de cuentas, los conflictos de los adultos son por cuestiones no finalizadas, ¿no? Por ciclos no cerrados, por pensamientos, criterios, por ideas, emociones mal manejadas. Yo creo que sí, definitivamente deberíamos de ser lo más maduro posibles y evolucionar en ese aspecto a tal sentido de que a pesar de una ruptura, existiendo hijos, obviamente, bueno, fuéramos, pues a lo mejor no amigos, ¿no? Pero sí ¿Equipo? necesariamente, perdón. ¿Equipo? ¿Podría ser? Sí, sí, claro. Necesariamente los mejores padres en convivencia, obviamente viendo a favor de los menores, ¿no? Hay una figura muy interesante en materia jurídica que todavía en México es muy novedosa y está muy en pañales, que es la custodia compartida. Y la Corte ha definido, y desde mi criterio, tanto psicológico como jurídicamente o socialmente hablando, es el mejor contexto de desarrollo de los menores, no estando en un núcleo familiar como normal, poniéndolo Normal. entre comillas, ¿no? En Ujú. donde mamá y papá viven Están juntos, juntos. junto con los hijos. Ajá. Y esa custodia compartida permite o exige que los padres estén al 100% dedicados a la crianza. O sea, ya dejémonos de la figura de que mamá es la que cuida a los hijos y el papá es meramente el Proveedor. proveedor, ajá, y que convive regularmente, ¿no? Cada fin de semana o de Cada 15 repente. días. Exacto, cada 15 días. No, no, esas figuras ya están para mí obsoletas. Esta custodia compartida obliga a los padres a criar, fíjate, a criar a los hijos. Y esta crianza no solamente es, pues sí, salir al cine, llevarlos a pasear, etcétera, sino dedicarles tiempo a la escuela, a su educación, a sus valores, a tiempo de calidad, que las cuestiones diarias, ¿no? Que el baño, los dientes, la comida, comer bien, preparar aquí y allá. Y bueno, pues de esa forma ambos padres, mamá y papá, están totalmente inmersos en la vida de los hijos. Y creo que ese es el mejor contexto de desarrollo que pueden tener después de una fractura familiar, ¿no?
A diferencia, pues, de darle una custodia nada más a uno o a otro, y ahí es donde empiezan los pleitos de, no, que es mío, y que mi hijo, y que mi Y yo hija. decido y yo Ajá, hago y exacto. Muy, claro, muy complejo, ¿no? Para la sociedad todavía. claro. Y que bueno, creo que aquí también es importante definir esta parte de mamá o de papá soltero en cuestión de que no nada más es quien se queda con el hijo porque el otro no se quiso ser responsable, o sea, de te lo dejé y me desaparecí, sino también es esta Claro, parte de hubo una ruptura, o sea, somos personas separadas y somos papás solteros cuando estamos con ellos, o somos así es. viudos o X, Y, Z, ¿no? Entonces, obviamente este concepto de papá o de mamá soltera lo engloban muchas circunstancias. No nada más es el que se quedó solo con el hijo, sino es el que también está en esta, como tú lo acabas de decir, en esta ruptura de pareja, en donde no coincidimos simplemente como pareja, pero tenemos Claro, un hijo en común y tenemos que hacer lo mejor que podamos con este hijo, ¿no? claro. Jurídicamente, en algún momento a mí me preguntaba y en alguna, ahora sí que comida de amigos, platicábamos, jurídicamente tú dime, Fabián, tú que tienes experiencia en esto, la parte de la pensión es igual para papá o para mamá en caso de que el papá se quede con los hijos. Hay un criterio todavía preinstalado en la mente de los juzgadores, al menos, bueno, yo hablando del estado de Guanajuato, todavía no hay una igualdad en ese sentido. Sí hay una, ah, como una fuerza en la que se impone al hombre para el tema de las perdón, de la, De ser ah, proveedor. sí, 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 de los alimentos, pero cuando los papeles se cambian, los juzgadores son más light, son más, eh, menos coercitivos, menos fuertes, ¿no? En exigirle a la mujer. Y A la considero que, bueno, mujer. es todavía parte del paradigma que tenemos que ir cambiando, ¿no? Y no se trata de ir ahora en contra de la mujer, sino al contrario, buscar como el equilibrio y el entendimiento de la sociedad en el que tanto papá como mamá estamos obligadísimos a aportarle a los menores, ¿no? Todavía vemos juicios en los que se considera a la mujer como la víctima a pesar, o más bien como la parte vulnerable a pesar de que trabaje, a pesar de que tenga todas las posibilidades de desarrollarse y se ponen en un papel, y digo, se ponen algunas personas todavía en algún papel es que no trabajo para cuidar a mis hijos, ¿no? Y déjenme decirles que yo trabajo y yo cuido a mi hija. O sea, se puede. Y también muchas mujeres lo hacen, ¿no? Y me Entonces, consta, claro, sí, sí. Y claro. muchísimas mujeres trabajan y crían. Y no es nada fácil. Y se los puedo decir también yo, que lo hago Nada. todos los días. No es sencillo, merman muchas cosas, merma, ya les decía al principio, merma la economía. Es muy diferente a vivir pues sin esa carga y dedicarte, no sé, el 100% de tu tiempo laboral a tu trabajo, pero cuando se dedica tiempo a los hijos, bueno, pues tienes que buscar la forma de equilibrar, ¿no? Esa parte de, bueno, seguir trabajando, pero también no descuidar a los hijos, y eso merma. Pero vaya, hay unas satisfacciones enormes también con respecto a eso, ¿no? Pero también fíjate que, Anayeli, hay un paradigma todavía en la mente de los seres humanos en el que, y lo voy a decir muy claro, hay muchas mujeres, y digo hay muchas para no generalizar, hay muchas mujeres que sí exigen la vinculación o eh, el hecho de que el papá se involucre más en la vida de los hijos. Pero también hay mujeres que pues no buscan tanto eso, sino más el tema Limitan, del dinero, ajá, así como, bueno, sabes que es mío y utilizo a lo mis hijos. condicionan, ¿no? Exacto, exacto. Pero también hay hombres que desde una postura muy cómoda dicen, bueno, pues te doy un dinero y tú te haces cargo y yo nada más lo De disfruto todo, claro. los días, cada 15 días, ¿no? Y pues esa postura es muy fácil, o sea, es muy cómoda, vaya. Pero hay muchas mujeres que no quieren permitir el acceso del hombre a la crianza y hay muchos hombres, obviamente, que pues prefieren la comodidad de ese rol, ¿no? Decir,
bueno, pues yo no me encargo de ni regañarlos, ni de educarlos, tú, ese es tu rollo, yo nada más doy dinero, ¿no? Entonces, yo creo que nos hace falta, tanto hombres como mujeres, en muchos aspectos, eh, soltar esa parte, la madre así de, oh, siempre ser la que cuida a los hijos, y el hombre el que pues nada más da dinero, sino que, bueno, hombres, involúcrense en la vida de sus hijos, ¿no? Vengan a criar, es muy diferente la convivencia con la crianza, vengan a criar, ¿no? Vengan a meterse de lleno a la vida de los menores, y mujeres, suelten, ¿no? Suelten un poquito esa parte de la crianza. Claro, a vincular. Creo que es muy importante esta parte. O sea, vincular con los hijos, porque como tú bien lo dices, nos han educado a que los hombres pues solamente son proveedores y las Ujú. mujeres criamos, nos dedicamos a los hijos. Y no debería de ser Así así. Creo que los hombres hacen una gran parte con los hijos cuando realmente los crían, o sea, cuando realmente están a cargo de crianza, como tú dices, estar a cargo de llevarlos al parque, enseñarles cosas, ponerse con ellos a hacer la tarea, enseñarles cómo se lavan los dientes, etc., etc., ¿no? claro. Bueno, yo conozco un poquito de tu historia, Fabián, y me gustaría que me dijeras, tú que has vivido esta parte de papá soltero, que tienes dos hijas, ¿fue diferente con Perlita que con Constanza Totalmente, vivirlo? vaya, no nacemos con un instructivo ya como para ser papás, vamos a la prueba y error siempre, ¿no? Y mientras más jóvenes, más nos equivocamos. Sí hay mucha diferencia entre mis dos hijas, porque bueno, con la primera, aunque sí le dediqué mucho tiempo de mi vida, tal vez no hice cosas que, por ejemplo, ahora hago con la pequeña, ¿no? Con la pequeña interactúo más todavía. Bueno, pues ya después de una experiencia con mi primogénita, a las dos las amo por igual, o sea, no puedo tener una diferencia, ¿no? Mi corazón ahí sí es de las dos, pero sí, ya tengo más edad en la que, bueno, pues tal vez mi criterio ahora es mucho más diferente, ¿no? Que como hace 20 años o hace 15 años que tenía a mi primogénita más pequeña. En términos como emocionales, pues ahí sí no puedo partirlo, ¿no? O no puedo diferenciar. En términos jurídicos, ha sido totalmente diferente porque perdón, está entrando con una llamada. Ha sido diferente porque todavía antes el hombre en un contexto de juicios familiares era tratado como delincuente, y te lo digo eh, con Sí, toda la experiencia del yo me mundo, acuerdo de ¿no? eso, sí. Sí, sí, y fue muy complejo, muy difícil. Actualmente no, actualmente qué bueno que hemos ido evolucionando. Nos hacía falta como sociedad en el que nos diéramos cuenta de esas obligaciones compartidas, ¿no? No solamente es papá, no solamente es mamá, son los dos. Cabe mencionar pues, tal vez por ahí los que tus escuchas puedan tener otras experiencias, ¿no? Que pueda decir por ahí alguna mamá, no, pero pues mi hijo, bueno, el papá de mis hijos, pues no se hace cargo, no les interesa, no los ve, etcétera. Pues sí, hay de todo, ¿no? En la viña del Señor, pero vaya, yo creo que tenemos que ir como evolucionando y entendiendo que las cosas tienen que ser diferentes para ser mejores seres humanos a nuestros hijos. Es necesario que estén involucrados ambas partes. Ahora, si uno no está, pues eso no deja de ser, digo, que no esté por gusto o por desinterés en la vida de los hijos, tanto mamá como papá, porque hay de los dos casos. Eso no implica que esos pequeños, esos menores, cuando sean grandes van a ser delincuentes. No. Hay muchas personas que crecen en ausencia de una de las figuras paternas o materna, y son extraordinarios personajes, ¿no? Buenos ciudadanos, etcétera. Pero sí es necesario que nosotros como padres nos demos cuenta que es nuestra obligación, o sea, la patria potestad es un contexto, es una obligación que nos impone el Estado a velar por los intereses, por las necesidades de los hijos, y estamos súper obligados, tanto mamá como papá, para ello, ¿no? Ok.
¿Tú crees que el que seas parte importante de la vida de tus hijas, porque yo lo he visto que has sido parte bien importante de la vida de tus hijas, ha influenciado en algo a ellas? Yo creo que muchísimo, yo creo que muchísimo. Vaya, tal vez podría ahora verlo con la pequeña tiene casi 6 años y podría yo decir que el hecho de que esté conviviendo de una manera muy equilibrada entre mamá y entre papá ha hecho a una menor con mucha seguridad. Por ejemplo, acá no hay, eh, bueno, al menos hasta donde yo me puedo dar cuenta, y de este lado en el que yo sí me doy cuenta que cuando está conmigo, no se le regaña, sí se le llama la atención. O sea, hay muchos aspectos que no se hacen con mi pequeña, a diferencia de la costumbre que se tiene en otras familias, con otros niños, ¿no? Que pues hay golpes, y son golpes, y aquí no quiero entrar al tema de violencia intrafamiliar o violencia en contra de los menores, sino golpes correctivos, que la verdad es que yo sigo estando en contra de ellos, porque los niños son muy inteligentes como para tener la necesidad de un golpe. Pero vaya, sí creo que eso genera una influencia muy tangible, porque se ve reflejada en la personalidad, en el carácter de los menores. Si pusiéramos a un lado de mi pequeña a un niño que recibe golpes o una niña que recibe golpes, porque a lo mejor los papás también ya están fastidiados y por ahí descargan parte de su furia, podríamos darnos cuenta la inseguridad palpable de uno y de otro. Y no hablo precisamente del hecho de que, bueno, simplemente no se le golpee, ¿no? Eso es una parte, ¿no? También el hecho de que ella sienta que pues estamos o estoy cerca de ella y dedicándole el 100% de mi tiempo. Eso, bueno, en materia psicológica, pues da muchas tablas, ¿no? Da muchas tablas emocionales, da mucha seguridad, genera una personalidad más fuerte. O sea, hay muchos beneficios, tanto de la presencia como de mamá como de papá. Entonces, sí creo que influye mucho, tanto que pues sabemos que nuestros propios miedos son heredados a nuestros hijos, ¿no? Nuestra forma de ser, nuestras reacciones, el cómo reaccionamos emocionalmente, también los hijos lo adoptan. Pero si somos muy conscientes, y esa es como mi experimentación con la menor, y si somos muy conscientes de cuáles son mis o nuestros miedos o nuestros conflictos, podemos no heredarlos a los hijos, sino al contrario, ¿no? Buscar la forma de aportarles a su vida cosas buenas, cosas benéficas, cosas que les pueda abrir más su mente, o eliminar ideas o costumbres que al contrario les cierren la mente, ¿no? Yo aunque soy religioso, pero de manera muy particular o personal o individual, yo, por ejemplo, a mi pequeña no le he arraigado ideas o creencias fantasiosas, ¿no? O de religión, aunque ella sabe que hay algo, ¿no? O bueno, entiende o está como adoptando esa idea de que hay algo que creó todo. Y ya ella tendrá edad de Y decidir, ubicarlo, ¿no? de En qué decidir. pensar, ajá, cuestionarlo, etcétera. Pero por ahora, no, al menos yo en lo particular no le he metido ideas fantasiosas a su mente. Entonces, es una niña que además no le tiene miedo a la oscuridad. O sea, no tiene problema con quedarse sola. Y vaya, pues a su corta edad, quiero pensar que, y no lo puedo comprobar de manera científica, pero quiero pensar que eso ha influenciado a su seguridad. Claro, El y que es parte no de la tenga. seguridad que ustedes también le dan como papás, Exactamente, ¿no? ¿no? Ok, Exactamente. mira, vámonos a corte y ahorita vamos a Sí, regresar claro. con una parte en donde me gustaría ver que no es lo mismo ser papá soltero por decisión que porque nos tocó. Ajá, entonces, Sí, bueno, ahorita lo platicamos, vámonos a corte y ahorita venimos. claro.
Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. ¿Qué necesita tu ser para crecer? Te esperamos todos los miércoles de 6 a 7 p.m. Donde hablaremos de psicología, Sexualidad, economía, espiritualidad música y todo lo que tu ser necesita para su plenitud. En Batallando para Crecer, nunca el bienestar resultó ser tan entretenido. Escúchanos solo por proyectoradiomx.com. con el coach Adrián Batalla. Si crees que lo sabes todo en el medio musical y quieres saber más, O de plano, no tienes ni idea y te interesa conocer sus más oscuros secretos. conéctate y escucha Amplificando. Donde escucharás música nueva, entrevistas, invitados y sesiones en vivo. Amplifica tus sentidos y tu visión musical. Todos los irreverentes lunes de 8 a 9 de la noche. Síguenos en Facebook como @amplificando. Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android. Proyectoradiomx.com con sentido social. ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? Soy Ana Trulín, subdirectora del Instituto OXU. Acompáñame todos los martes de 7 a 8 de la noche en De la mano con tus hijos y descubre cómo relacionarte con ellos desde el corazón. Por proyectoradiomx.com con sentido social. Los espero todos los lunes a partir de las 7 de la noche en Victoria Ruiz Salón, donde encontrarás tips para tu cabello, tips para tu maquillaje, de la mano de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Listo, pues ya estamos de regreso aquí. Y bueno, vamos a platicar de esta parte, Javier, de no es lo mismo ser papá o mamá soltera por decisión que porque nos tocó, ¿no? O sea, no es lo mismo decidir, oye, quiero pues, nada más que te embaraces, organizarnos, ver qué onda y pues cada quien por su lado, o sea, platicarlo, a decir, no funcionó y ni modo me los dejaron y ahora me tengo que hacer cargo. No, no es lo mismo. Tú esto, ¿cómo lo vives desde tu experiencia y cómo lo ves con todos? Con las experiencias que tenemos alrededor, por llamarlo de alguna manera. ¿Es igual o no es igual? A ver si lo entendí. Yo creo que podemos partir también de la educación de los involucrados, ¿no? De sus valores, de su formación y hasta de sus emociones con respecto al tema de los hijos. Yo considero que, pues sí, definitivamente puede ser no lo mismo, aunque de una o de otra forma, el momento en que nos llega la noticia o bien nos enteramos pues de que ya vamos a ser papás, cosas así, pues el chip debe de cambiar, ¿no? Debemos de entender que ya la etapa que sigue va a ser totalmente diferente a la libertad que tenía antes. No se esté caminando por la pregunta que has hecho, Anayeli, pero creo que al final de cuentas, al momento de que existe una criatura formándose y que ambos padres ambos progenitores estén enterados de ello, el hecho de que alguno decida estar o no estar en la vida de sus hijos
pues al final de cuentas creo que depende de esos valores, porque independientemente no sé, a lo mejor que no hayan sido planeados o que sí los planearon, pero bueno, ya hay una fractura, etcétera, creo que todo debería importar un reverendo cacahuate, y aquí poner el foco directamente en los hijos, porque creo que así debe ser. Es una responsabilidad enorme, enorme, o sea, de por vida el hecho de que traigas a un hijo a este mundo, ¿no? De por vida, o sea, no se acaba a los 18 años, No. es siempre estar, es más, yo me voy a morir y seguiré viendo por mis hijas, viendo por su bienestar, preocupándome por ellas. Dejando cosas Etcétera. para ellas. Exactamente, claro. O sea, mermando mi propia vida, y con orgullo, con total decisión para beneficiarlas a ellas, definitivamente, ¿no? O sea, ya la vida cambió, pero pues por cuestiones a lo mejor de valores, habrá quien diga, ¿saben qué? No va y se desentienden totalmente de los hijos. Híjole, es una cuestión creo que de valores. En ocasiones, bueno, de igual forma como no nos enseñaron a ser padres, tampoco nos enseñaron a ser humanos, ciudadanos, ni a vivir una vida con un instructivo, ¿no? Vamos experimentando y más de alguno a lo mejor se pierde en otros caminos, pero bueno, son cuestiones que en su momento como adultos pues ya son conscientes, ¿no? O sea, tenemos que ser como más inteligentes en cuanto a las decisiones que tomemos, pero sí definitivamente el tema de los hijos es o lo tomas, ¿no? O sea, no hay forma de zafarse de una circunstancia así. Claro que sucede, en la práctica obviamente que sucede, ¿no? A lo mejor en mayor medida porcentual, hombres que abandonan a sus hijos, pero también hay mujeres, ¿no? Y también hay mujeres que matan hijos, que hacen cosas feas a los hijos, ¿no? O sea, no es una circunstancia meramente del hombre, ¿no? No es... O que los ignoran, simplemente. Exacto. ¿No? Oye, y bueno, en esta parte, hace ratito platicábamos de lo importante que es los dos criar a nuestros hijos. O sea, aunque estemos separados, los dos ser un equipo para criar a nuestros hijos. Ok, ¿tú crees que es importante tener como la misma educación, no sé, como la misma lista de cosas que se tienen que hacer, de consecuencias que podemos tener, o sea, como ponernos de acuerdo, papá, mamá, aunque vivamos separados, oye, si Juanito se sube a la cama, entonces va a tener esto como consecuencia, o no se puede subir a la cama, o los dulces están prohibidos después de las 6 de la tarde, digo, esto yo me lo sé por mi hijo, ¿no? Son como las reglas que tienen, entonces por eso te las estoy diciendo, pero, o sea, a lo mejor en los adolescentes, ¿no? No tiene más que 5 permisos al mes, o no puede llegar después de la 1 de la mañana. ¿Es lo mismo viviendo contigo en casa que viviendo conmigo? ¿Crees que es importante llegar a esos acuerdos? Definitivamente, porque ¿sabes cuál es la consecuencia? De que los hijos, conforme van creciendo, se van dando cuenta cómo manipular a uno y a otro. ¿Con quién sí, con quién no, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Y empieza la guerra o la estrategia, la estratagema, la voy a poner así, de los hijos en contra de los padres. Y si uno da permiso, ya sabe cómo manipular al que no da permiso. Ah, yo prefiero a mi papá, o yo prefiero a mi mamá porque sí me deja. Igual Disney es acá y acá no. Exacto. Y miren, más allá de la guerra a lo mejor de los padres que podrían estar haciendo eso también, pues por desinterés, porque no les importa, o porque también están en guerra con la contraparte progenitora, ¿no? Pues acá va a ser diferente, pues para que se venga para acá, ¿no? Y por cuestiones le quiero legales. Ganar. Ajá, exacto, así de ganarme a mi hijo, a mi hija. La verdad es que eso les pega a los hijos. O sea, a lo mejor, pues sí, más de algún papá o mamá haya ganado y haya cambiado una custodia, porque también se presta mucho para eso. Lamentablemente hacemos hijos que juegan así, ¿no? A manipular. Manipuladores, claro. Exacto, sí. Y ustedes díganme, pues qué necesidad de llegar o de formar seres humanos de ese tipo, ¿no? Solamente porque la educación de papá y mamá no les permite, o la inteligencia emocional de papá y mamá no les permite
llegar a ese equilibrio, ¿no? Para generar un contexto de control con los hijos, control en cuanto a educación, ¿no? A Control límites, sano. educación. Ajá, exacto, límites, exacto. Entonces, pues sí, de que los padres podamos echar a perder a los hijos por no ser tan inteligentes, sí, definitivamente, ¿no? O por esta parte de enojo, ¿no, Javier? Como tú bien lo decías Exacto. ahorita, o sea, cuando no terminamos bien, cuando tuvimos una ruptura que a lo mejor no fue la mejor, o a lo mejor uno de los dos dijo, yo ya no quiero estar aquí, y la otra dijo, no, pero yo sí, y entonces sigue enojada porque le dijeron que ya no. Manipulamos y manejamos mucho esto a través de los hijos. Claro. Creo yo. Entonces, obviamente, el que tú manipules a los hijos o el que tú eduques de otra manera, o, no, tu papá dice que te tienes que dormir a las 9, pues yo digo que a las 11. Ajá. Ajá. Caen en un conflicto espantoso y como tú bien lo dices, perjudican a los hijos, en perjuicio de los hijos, no de nosotros. Al final del día tú ya estás allá, yo ya estoy acá, ¿no? Pero es como esta parte de en perjuicio de los hijos. Tú, el día de hoy, ¿crees que en la parte de educación, con la otra parte de tus hijas, has podido llegar a estos acuerdos? No del todo, es muy complejo, porque también he de mencionar que hay muchos factores que impiden justamente ese equilibrio, pero bueno, al final de cuentas estamos buscando, ¿no? Que se logre, a pesar de que sea a lo mejor en un estirar y jalar, pero por ejemplo con Constanza hemos llegado a un equilibrio. Yo soy de la idea de que no debe haber golpes, jamás debe haber un golpe, un manotazo, un jalón de pelo, nada de ese tipo en la vida de los hijos. Ese es mi criterio, diferente a la mamá, pero creo que en ese sentido decir, a ver, yo te pido de que no exista, pues porque si no lo vamos a arreglar con un juez, y esa es una realidad, ¿no? Pues nos vamos al juez y que el juez decida si es correcto o no un golpe, una amenaza, por ejemplo, de, ay, te voy a encerrar en el cuarto si no obedeces. Espérate, ¿no? Eso es violencia, eso debe quedar claro a la ciudadanía que eso es violencia. El jalón de pelo, el manotazo. He visto mamás, he visto papás que les dan unos golpes terribles a los hijos porque se les cayó el refresco, por ejemplo, o porque ya se mancharon la ropa de comida, o sea, por cosas que son naturales en un menor, descargan una furia impresionante a los hijos, y yo estoy totalmente en desacuerdo con eso, ¿no? Pero tiene que haber, obviamente, pues, por cuestiones culturales, por cuestiones de educación, de formación familiar, de los propios padres, tiene que haber pues un equilibrio, pero si hay diferencia también en la educación, en la formación familiar de los propios padres, pues, o sea, nos queda claro que va a ser muy complejo, ¿no? Llegar a un equilibrio en el que los dos entiendan la misma, o tengan la misma perspectiva o la misma visión de cómo educar a un hijo. En algunas familias es muy común los golpes, y no tanto golpes tendientes a una violencia extrema, sino los básicos, ¿no? Por decirlo así, la chancla que antes volaba. El golpe correctivo. Exacto, sí, que eran cinturonazos en nuestra época, ¿no? Que agarraban un cable con el cinturón, nos daban durísimo. Ahora ya no, ahora no es posible. Si hubiese, y esto en un margen del tema, a margen del tema, si hubiese niños conflicto, pues hay que llevarlos con especialistas. Ya hay especialistas y ya es como más factible o más fácil que pueda haber un especialista cercano a un niño conflicto, ¿no? Por ponerle una etiqueta, de que sea a lo mejor muy berrinchudo, de que sea muy desobediente, pero déjenme decirles que eso tiene que ver con la forma en cómo ha sido educado ese niño o el contexto en el que ha estado viviendo. Sin dejar a un lado también que, bueno, pues existen ciertas circunstancias psicológicas que permean la conducta de los menores a ser como niños conflicto, ¿no? Pero definitivamente la educación y la formación familiar de los padres es muy necesaria, o más bien podría generar complejidad en lograr un equilibrio entre las partes, para establecer una forma correcta, por decirlo de una manera. También correcto o incorrecto, pues es muy
subjetivo, pero una forma en la que se eduque a los hijos, que se vea un beneficio, ¿no? Que estemos viendo que los menores crezcan, que estén aprendiendo, que tengan educación, que tengan valores frente a su propio contexto de vida. Les puedo poner un ejemplo. Yo desde muy pequeña, a mi pequeñita, a Constanza, le he acercado a los animales, ¿no? Y tiene un montón de mascotas en la casa. Sí, parece zoológico. Estoy Sí, impresionada contigo. yo estoy cansado de ellos, ¿no? Pero yo veo que a ella le ha beneficiado porque ahora respeta a los animales, respeta una hormiga, o sea, ya no la pisa. Antes sí la pisaba porque les tenía miedo, ¿no? Y yo le decía, espérate, ya no la pises porque es un animalito, ¿no? Y la estudiamos y al final de cuentas se dio ella misma cuenta de que era un ser vivo y ya no las pisa, por ejemplo, ¿no? Y eso creo que tiene que ser en beneficio a su vida, con más valores, sin pretender lastimar a lo mejor a quienes le rodean. Y yo espero que eso pues le haya marcado también para toda su vida, ¿no? Pero sí es muy complejo llegar a un solo criterio de cómo criar a los hijos. Muy complejo. Por Y yo muchos creo factores, que ¿no? si de por sí es difícil viviendo juntos, ponernos Sí, de acuerdo, pues ahora viviendo en casas separadas es doblemente sí, sí, sí. difícil, ¿no? Y lamentablemente ahí entran los egos de cómo fue nuestra relación, cómo terminó la relación, por qué terminó la relación. O sea, son muchos factores que generan el impedimento para que pueda haber un equilibrio en ese aspecto, ¿no? Y que los dos sean muy conscientes y muy maduros en darse cuenta cómo sí pueden beneficiar a los hijos. Es muy difícil, muy difícil. En tu experiencia, Fabián, ¿quién mete más a los hijos en esta parte de utilizarlos, las mamás o los papás? Yo creo que los dos jalan agua a su molino. Aquí no podría haber una diferencia. Yo considero que depende mucho también de los intereses de uno y de otro. Si, no sé, el hombre, el papá, tiene una eh, medida de alimentos que tiene que cubrir, obviamente a lo mejor va a buscar la forma de manipular a los hijos como para que se vengan con él y dejar de pagar una pensión alimenticia, ¿no? O sea, ahí entra una manipulación, pero es meramente, pues muy del papá, ¿no? O de la mamá, el que, no sé, es un ejemplo y no digo que así sea, que pueda estar hablándole mal a los hijos del papá, no, que es un irresponsable, que no me manda dinero para ustedes. O sea, son cosas que no tienen que enterar a los hijos para empezar. Exacto. Para empezar, hay muchas cosas que se les manifiesta que no deberían de enterarse. Porque eso es un tema de adultos, pero, híjole, es muy complejo. Yo creo que para no inclinarme a ningún lado, tanto hombres como mujeres, algunos hombres, algunas mujeres, sí manipulan a los hijos para lograr sus objetivos en contra de la expareja. Y ese es el punto, que lo hacen no pensando tal vez En al los hijos. 100% de los hijos, sino en el ego, en el orgullo de, me va a fregar. Le voy a dar en la torre, claro. Ajá. Oye, ¿es fácil? ¿Es difícil ser papá soltero? A ver. Es complejo, es Es muy complicadísimo, complejo. ¿verdad? Sí, no, en ¿Es verdad más es difícil difícil. ser papá soltero de una niña de 5 años o de un adolescente de 20? Yo creo que de la pequeña. Yo creo que de la pequeña. Sí, ya de 20 años, pues ya deciden muchas cosas, ¿no? Ya son más libres, ya hay una carga menor, aunque bueno, pues sigue existiendo, uno como padre nunca suelta, esa es la realidad. Pero sí, definitivamente ser papá de una pequeña de 5 años y el saber estar comprometido con ella para darle las tablas, las herramientas necesarias para que afronte a un futuro incierto, a un futuro que creo que va en decadencia frente a la humanidad, en la que cada día es más común el tema de la violencia, el tema de la inseguridad, el tema de la economía.
híjole, o sea, es un tema que a mí en lo personal me asusta, ¿no? O sea, ¿cómo voy a preparar a mi pequeña de casi 6 años para enfrentar una vida así, ¿no? A una humanidad tan desagradable en muchos aspectos, tan tóxica, difícil, tan en muchas tóxica, cosas. exacto, y que la propia sociedad va como en una involución a ello, ¿no? Al caos. ¿Cómo rayos voy a lograr que sea una niña, una mujer que pueda afrontar todo eso, ¿no? Y que Claro. sepa también manejar sus propias emociones, que sepa solucionar sus propios problemas o que no se meta en problemas gratis, etcétera, ¿no? O sea, es muy complejo y la verdad esa carga emocional en mí pesa. Y bueno, el poder ahora darle lo necesario o más, el plus, ¿no? Así de, por ejemplo, ahora pues no le falta nada, pero yo quería darle más, ¿no? Y a ella le encantan los caballos y ahora está en clase de equitación. Es un tema, pues nada barato, pero vaya el hecho de decir, a ver, ahora quiero que tenga esto, ¿no? Y ahora quiero que se involucre en otra cosa, y ahora en esto, pues implica también un gasto económico. Como les decía al principio, pues se merma, o sea, es una realidad, se merma al momento de estar criando a los hijos, se merma la parte de, o tus posibilidades de dedicar al 100% a una carrera, a un trabajo, a un negocio, porque está la obligación de criar, en mi caso, a la pequeña, ¿no? Entonces, para mí es muy difícil pensar en tomar un trabajo de tiempo completo, porque no tengo ese tiempo completo, ¿no? Porque para mí es prioridad el dedicarle a mi hija ese tiempo y entonces pues lo que me queda, ahí veo cómo le hago y pues busco más asuntos, por eso ahora soy autoempleado, ¿no? Pues tengo que buscar la forma de equilibrar y no mermar para mí lo más importante, que es el espacio con mi hija, la convivencia que tengo con mi hija, la crianza que tengo con mi hija, el tiempo que le dedico a mi pequeña. Y es increíblemente complejo. Claro. Complejo. Anayeli, te he perdido un momentito. Sí, ya nos perdimos, pero ahí estamos otra vez. Sí, efectivamente. Y bueno, aparte, tú que estudias de todo a todas horas, pues obviamente el tiempo no te alcanza, me queda claro. Pero nada más de volada, Fabián, esta parte de hace 14 años fue distinto criar a una niña que el día de hoy, ¿sí o no? Yo creo que en su momento no lo fue, en su momento hace 15 años no lo fue, porque, bueno, el contexto en el que vivíamos, muy particular a lo mejor a la de ahora, ¿no? Pero creo que la diferencia está o ahora radica en mi crecimiento personal. Era más joven, pues errores creo que no cometí así como de desinterés, sino que pues mi criterio era muy diferente. En aquel entonces pues sí pensaba un poquito más en el trabajo porque había que cubrir necesidades importantes. Era mi primogénita y la tenía en colegio y cosas así, ¿no? Entonces era de ponerte a trabajar porque si no, no alcanza y así. Y ahora es de, pues sí, tengo que trabajar y tengo que darle lo mejor a mi hija, pero creo que es importante el hecho de disfrutarla poder más. estar con ella, exacto. Y sí, he disfrutado más a Constanza que a Perlita, pero las amo por igual, ¿no? Contextos muy diferentes, vidas muy diferentes, personajes muy diferentes, son dos personitas totalmente diferentes y que vivieron pues en momentos también muy, 15 años son 15 años, o sea, en verdad hay mucha diferencia de 15 años a la actualidad, ¿no? Totalmente. Exacto. Claro. Pues bueno, antes que nada yo te quiero dar las gracias por haberme acompañado en serio, porque sé que tienes múltiples ocupaciones y sé que andas súper ocupado todos los días, entonces muchas gracias, porque para mí era importante tener el punto de vista masculino, porque muchas veces como mujeres, a lo mejor aunque queramos ver desde su perspectiva, no se puede. O sea, lo vemos desde la nuestra, ¿no? Y nos vamos por la nuestra. No es lo mismo, como decíamos en un principio, ser mamá soltera que ser papá soltero. Es totalmente distinto.
Entonces, aunque tengamos las mismas obligaciones, aunque estamos como para la misma línea, lo vivimos de manera distinta. Ajá. Entonces, para mí era muy importante tener este punto de vista, lo cual te agradezco muchísimo. Y antes que nada, también te quiero felicitar porque eres un gran papá, en serio. Gracias. Me consta a lo largo de muchos años que te he seguido y que hemos estado como en contactito. La verdad es que a mí me asombra el gran papá que eres, porque conozco pocos hombres que están tan involucrados con sus hijas. Entonces, la verdad es que se agradece mucho eso desde la parte femenina, ver hombres así, ¿no? Que todavía les importa esa parte y que están criando mujeres que en un futuro van a ser muy, muy buenas mujeres seguramente. Entonces, pues muchas gracias por todo, Fabián, muchas gracias por tus experiencias, muchas gracias por decirnos lo que desde tu perspectiva se ve. Y y pues bueno, nos terminaron dando ahorita algunos comentarios que quizá ahorita ya no nos alcanza por tiempo, pero te los paso por WhatsApp para ver si me los puedes contestar. Y pues bueno, gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, Fabián, y me gustaría ver si algún día nos volvemos a encontrar en algún otro programa que puedas coincidir con nosotros. Cuando gusten, estoy para apoyar. Muchas gracias. Un beso, cuídate mucho, bye bye. Feliz Día del Papá el domingo, que la pases súper bien. Gracias. ¡Uy! Bye bye. Esperamos que hayas disfrutado una vez más de Reconexión con Ana Yeli. Te esperamos en el próximo programa para seguir hablando y conociendo sobre temas de desarrollo personal. Hasta la próxima.